Había una mujer en esa habitación que nadie fue a visitar. Una mujer que había llenado teatros durante décadas, que había hecho llorar a generaciones enteras con una sola mirada, que había ganado premios, aplausos y portadas, y al final de su vida estaba sola, con las cuentas sin pagar, con la familia en silencio, con un legado que algunos se encargaron de enterrar antes de que ella muriera. Esto es lo que ocurrió de verdad con Amparo Rivelles, y hay cosas que llevan 20 años esperando ser dichas. Si estás aquí porque sientes que a las grandes figuras del espectáculo siempre les ocultaron algo importante, quédate hasta el final de este vídeo, porque lo que vas a descubrir sobre Amparo va a cambiar por completo la imagen que tenías de ella. Y si aún no te has suscrito a este canal, hazlo ahora, porque aquí contamos las historias que otros prefieren ignorar. Amparo Rivelles nació en Valencia el 12 de marzo de 1925. Pero decir que nació en Valencia es casi quedarse corto, porque nació dentro del teatro. Su padre, Rafael Rivelles, era uno de los actores más respetados de España. Su madre, María Fernanda Ladrón de Guevara, era una estrella del escenario que llenaba salas con sola presencia. Amparo llegó al mundo en una familia donde las tablas eran el suelo de la casa, donde los diálogos ensayados se mezclaban con las conversaciones de la cena, donde crecer significaba aprender a mirar a los ojos al público antes de aprender a leer. A los 12 años ya actuaba. A los 16 era conocida. A los 20 era imposible ignorarla. Pero hay algo que casi nadie sabe sobre esos primeros años, y tiene que ver con el precio que pagó para llegar donde llegó. El cine español de los años 40 era un territorio muy complicado para una mujer joven con ambición. Había un sistema de favores, de jerarquías, de silencios obligatorios. Las actrices que querían trabajar tenían que aprender a moverse en ese mundo sin hacer demasiado ruido. Amparo lo aprendió. Aprendió a sonreír cuando no quería, a callar cuando tenía razones para hablar, a agradecer públicamente lo que en privado le costaba sangre. Fue el cine español del franquismo el que la lanzó, pero también el que la moldeó a su imagen. Y eso tuvo consecuencias que tardaron décadas en verse. Sus primeras películas la convirtieron en un rostro conocido. Su naturalidad frente a la cámara era distinta a la de otras actrices de la época, que tendían a una gesticulación más teatral, más marcada por la herencia del escenario. Amparo traía algo diferente, traía verdad, traía esa capacidad de hacer que el espectador creyera que lo que estaba viendo no era una actuación, sino la vida misma. Entre 1943 y 1950 rodó más de 20 películas. 20 en 7 años. Un ritmo que hoy parece imposible, pero que en aquella industria era parte del contrato no escrito. Trabajas, produces, no te quejas. Y funcionó. La carrera de Amparo despegó de una manera que muy pocas actrices de su generación consiguieron. Pero lo que vino después del éxito es donde empieza la parte oscura de esta historia. Porque en 1953, Amparo Rivelles tomó una decisión que marcaría el resto de su vida. Dejó España, cogió sus maletas, dijo adiós a los estudios que la habían convertido en estrella y se fue a México. ¿Por qué se fue? Esa es la pregunta que durante décadas tuvo respuestas distintas dependiendo de a quién le preguntaras. La versión oficial era simple. México le ofrecía mejores contratos, más presupuesto, un cine que en aquellos años tenía una proyección internacional que el cine español no podía igualar. Y eso era verdad. Pero solo era parte de la verdad. Lo que Amparo nunca contó públicamente o contó solo a medias en algunas entrevistas tardías es que su salida de España también tenía que ver con algo personal, con alguien personal, con una situación que dentro del régimen franquista era imposible de resolver y que fuera de España, al menos, era posible vivir con algo más de dignidad.
Llegaremos a eso. Pero antes hay que entender lo que México significó para ella. Llegó a Ciudad de México con el nombre que ya era conocido en España, pero en un país nuevo, donde ese nombre tenía que ganarse su lugar de nuevo. Y lo hizo. Lo hizo a una velocidad que dejó a muchos productores mexicanos con la boca abierta. Su primera película mexicana fue un éxito. La segunda, también. Para mediados de los años 50, Amparo Ribeles era una de las actrices más cotizadas de la industria cinematográfica latinoamericana. Trabajó con los grandes directores del cine de oro mexicano. Compartió cartel con figuras que hoy son íconos. Ganó premios, ganó admiración, ganó dinero, pero ganó también algo que no tenía precio y que México le dio de una manera que España nunca pudo: libertad. En México podía vivir de otra forma, podía tener relaciones, podía moverse, podía ser ella misma en espacios donde en España habría tenido que esconderse. Y eso, para alguien que había crecido en la España de Franco, era casi un milagro. Sin embargo, esa libertad tenía sus propios costes, y uno de los más altos lo pagó en el terreno familiar. Amparo se casó 3 veces, 3 matrimonios que en su momento generaron comentarios, chismes, especulaciones. La prensa rosa de aquella época no era especialmente compasiva con las mujeres que se divorciaban, y mucho menos con las que lo hacían más de una vez. Pero detrás de cada uno de esos matrimonios había una historia de mucho más calado que lo que los titulares contaban. Su primer matrimonio fue con el actor español Carlos Muñoz. Una unión que duró poco y que terminó de forma discreta, casi sin hacer ruido. Los dos siguieron trabajando, los dos siguieron siendo conocidos, y el tema quedó guardado en un cajón. El segundo matrimonio fue diferente. Fue con alguien del mundo de la producción cinematográfica mexicana, alguien con poder dentro de la industria. Y aquí es donde la historia se complica, porque ese matrimonio mezcló lo personal con lo profesional de una forma que con los años resultó muy difícil de deshacer. Cuando ese matrimonio también terminó, Amparo no solo perdió una relación, perdió vínculos, perdió alianzas, perdió parte de la red de contactos que en la industria del cine es tan importante como el talento. Y el tercer matrimonio, es el que más consecuencias tuvo a largo plazo, el que dejó una sombra que llegó hasta los últimos años de su vida. Pero antes de llegar ahí, hay que hablar de algo que durante décadas fue el secreto mejor guardado de Amparo Ribeles, algo que su familia sabía, que algunos amigos sabían y que la prensa nunca terminó de sacar a la luz de forma clara. Amparo tenía un hijo cuya existencia fue durante muchos años casi un tabú dentro de su entorno más cercano. Un hijo cuya relación con ella fue tormentosa, complicada, llena de silencios y de distancias que nunca terminaron de cerrarse del todo. ¿Por qué una madre y un hijo podían tener una relación tan rota? ¿Qué había pasado entre ellos para que la distancia fuera tan grande? La respuesta está en lo que Amparo eligió priorizar durante los años más importantes de su carrera y en lo que ese hijo sintió durante toda su vida sobre esa elección. Cuando eres actriz de la magnitud que fue Amparo Ribeles, en los años 50 y 60, el trabajo lo ocupa todo. Los rodajes se suceden, los compromisos se acumulan, los viajes son continuos. Y hay algo que la industria cinematográfica de esa época no perdonaba, especialmente a las mujeres: el hecho de ser madre antes que actriz. Amparo intentó compaginar las dos cosas, pero en una industria que no estaba diseñada para eso, que no dejaba espacio para eso, compaginar significaba ceder en alguno de los dos frentes. Y Amparo cedió en el familiar. Su hijo creció con una madre presente a ratos, ausente durante meses, que volvía de los rodajes con regalos y con ese brillo especial que tienen las personas que hacen lo que aman, pero que no siempre supo estar en los momentos que importaban. Esto no es un juicio, es una descripción de lo que ocurrió. Y lo que ocurrió es que esa distancia entre madre e hijo
fue creciendo, lenta, casi imperceptible al principio, y luego, con los años, cada vez más difícil de ignorar. Lo que vino después tiene mucho que ver con el dinero, con quién controlaba el dinero de Amparo, y con lo que ocurrió cuando ese dinero empezó a escasear. Porque sí, el dinero de Amparo Ribeles empezó a escasear. Una actriz que había ganado fortunas durante décadas llegó a la última parte de su vida con las finanzas en una situación que quienes la conocían describían como crítica. ¿Cómo pasa eso? ¿Cómo una mujer que había trabajado sin parar durante 50 años, que había protagonizado centenares de obras y películas, que había ganado premios y contratos millonarios, termina con deudas? La respuesta tiene varios capítulos. El primero tiene que ver con la forma en que Amparo gestionó su dinero, o más exactamente, con la forma en que otros gestionaron el dinero de Amparo. Porque durante gran parte de su carrera, la actriz dejó los asuntos económicos en manos de otras personas. Primero maridos, luego representantes, luego personas de confianza que con el tiempo resultaron no serlo tanto. Hay un patrón que se repite en la vida de muchas grandes estrellas de aquella generación, especialmente las mujeres. Ganaban mucho, pero rara vez controlaban lo que ganaban. Las decisiones financieras las tomaban otros, los contratos los firmaban otros, las inversiones las hacían otros. Y cuando llegaba el momento de hacer cuentas, muchas veces el resultado era muy distinto al que debería haber sido. Amparo no fue una excepción. Hubo decisiones económicas que salieron mal. Hubo inversiones que se perdieron. Hubo personas en las que confió que aprovecharon esa confianza de formas que no merecía. Pero hay algo más, algo que agrava todo lo anterior y que tiene que ver directamente con su familia. Cuando Amparo empezó a tener dificultades económicas, el apoyo que podría haber esperado de su entorno más cercano no llegó de la forma que debería haber llegado. Hubo silencios donde debería haber habido conversaciones. Hubo distancias donde debería haber habido presencia. Hubo personas que sabían lo que estaba pasando y que decidieron no intervenir, ya fuera por comodidad, por conflictos previos o por razones que aún hoy no están del todo claras. 20 años de silencio familiar sobre este tema. 20 años en los que la imagen pública de Amparo Ribeles se mantuvo intacta mientras la realidad privada era muy distinta. ¿Te preguntas qué llevó a alguien de su talla a quedar tan desprotegida? La respuesta tiene capas, y la primera capa tiene que ver con algo que ocurrió en el teatro, porque Amparo no abandonó la actuación con el cine. Cuando los contratos cinematográficos empezaron a espaciarse, cuando las ofertas de cine ya no llegaban con la misma frecuencia, Amparo volvió al teatro, volvió al lugar donde todo había empezado, y lo hizo con una entrega total. En las décadas de los 70, 80 y 90, Amparo Ribeles fue una de las figuras más importantes del teatro español e hispanoamericano. Protagonizó obras que permanecen en la memoria de quienes las vieron. Trabajó con directores que decían que actuar junto a ella era una experiencia distinta a cualquier otra, que había algo en su forma de estar en escena que no se podía enseñar ni aprender, que simplemente era o no era, y en ella era. Pero el teatro, a diferencia del cine, no construye el mismo tipo de fortuna económica. Los bolos teatrales, las giras, las temporadas en salas, todo eso da para vivir bien cuando hay trabajo constante. Pero no da para crear el tipo de colchón financiero que permite llegar a los 80 años sin preocupaciones. Y Amparo llegó a los 80 años con preocupaciones. Muchas. Para entonces, México llevaba siendo su hogar durante décadas. Tenía vínculos profundos con el país, con su cultura, con personas que la habían acompañado durante años, pero también tenía una situación económica que sus allegados describían como delicada. Las deudas eran reales. Las facturas sin pagar eran reales. La soledad también era real. Aquí hay un detalle que casi nadie conoce
y que cambia por completo la imagen de sus últimos años. En los meses finales de su vida, Amparo Ribeles intentó ponerse en contacto con personas de su pasado, gente con la que había trabajado, con la que había compartido años importantes. El tono de esos contactos, según quienes los recibieron o supieron de ellos, era el de alguien que necesitaba ayuda, pero no sabía exactamente cómo pedirla, o que sabía cómo pedirla, pero tenía miedo de lo que podían decirle que no. Hay algo devastador en la imagen de una mujer que durante décadas había sido buscada por todos, que había recibido telegramas de admiradores, llamadas de productores, invitaciones de directores, intentando ahora que alguien le devolviera una llamada. Pero eso no es lo más duro. Lo más duro es lo que pasó con su familia durante esos años. Cuando hablamos de la familia de Amparo Ribeles, hay que entender que era un árbol genealógico con muchas ramas y muchas tensiones internas. Una familia del mundo artístico con todos los conflictos que eso implica, egos, competencias, dinámicas de poder que se mezclan con el cariño genuino de formas muy difíciles de separar. Su hijo, Rafael, desarrolló su propia carrera como actor. Una carrera respetable, con sus propios logros, con su propio espacio en el teatro y la televisión española. Pero la relación entre madre e hijo nunca terminó de normalizarse del todo. Había heridas antiguas, cosas que en algún momento deberían haberse hablado y que nunca se hablaron. Decisiones que Amparo había tomado décadas atrás y que su hijo llevaba años cargando sin haberlas podido profesar del todo. Que si odiaran sería una descripción demasiado simple. Lo que había entre ellos era más complicado. Ese tipo de amor que no sabe cómo expresarse, que ha acumulado demasiados silencios para poder romperlos de golpe, que vive en el espacio incómodo entre el resentimiento y la añoranza. Y en ese espacio incómodo, las deudas de Amparo se fueron acumulando. Lo que ocurrió después cambió todo, porque cuando la situación económica de Amparo se hizo imposible de ignorar, cuando ya no había forma de seguir mirando hacia otro lado, emergieron conversaciones que llevaban años pendientes. Y no todas fueron conversaciones de reconciliación. Algunas fueron conversaciones sobre dinero, sobre quién se hacía cargo de qué, sobre propiedades, sobre compromisos, sobre responsabilidades. Y aquí aparece el verdadero problema, porque en torno a los bienes de Amparo, a lo que quedaba de lo que había ganado durante toda una vida, se generaron tensiones que dividieron a su entorno de formas que aún hoy se notan. Hay versiones contradictorias sobre lo que pasó exactamente. Eso es lo primero que hay que decir. Hay personas que vivieron estos años cerca de Amparo y que dan una versión, y hay personas del lado familiar que dan otra versión completamente distinta. Y la verdad, como casi siempre, está en algún punto entre las dos. Lo que sí parece claro, lo que varias fuentes coinciden en señalar, es que en los últimos años de su vida Amparo Ribeles no tuvo el acompañamiento que merecía, que hubo momentos de necesidad real que no fueron atendidos de la forma que debería haberlos atendido alguien cercano, que la imagen que se dio al exterior de una actriz que vivía con dignidad sus últimos años no era completamente fiel a lo que estaba pasando dentro de esas paredes. Falleció el 15 de abril de 2013 en Ciudad de México. Tenía 88 años. El mundo del espectáculo la lloró. Las esquelas llenaron páginas de periódicos. Los testimonios de actores, directores y figuras del mundo de la cultura que hablaban de su talento y de su legado se sucedieron durante días. Pero lo que casi nadie dijo en voz alta en aquel momento es lo que aquí vamos a contar ahora, porque lo que ocurrió después de su muerte reveló cosas que muchos prefirieron seguir enterradas. El primero de esos asuntos fue el económico. El estado real de las finanzas de Amparo al momento de su muerte era muy distinto al que correspondería a alguien de su trayectoria. Las deudas eran concretas, verificables, documentadas por personas que estuvieron cerca de ella en esa etapa. ¿Cómo se llega a esa situación? Ya hablamos de la gestión económica deficiente durante décadas, de personas
que no administraron bien lo que ella ganó, de inversiones que salieron mal, pero hay algo más que hasta ahora se había mencionado poco. Amparo Ribelles fue generosa, excesivamente generosa, dirían algunos. Ayudó económicamente a personas de su entorno durante años, a veces a costa de su propia estabilidad. Prestó dinero que nunca volvió. Asumió gastos de otros que nadie le pidió que asumiera, pero que ella asumió porque era su forma de querer, de estar presente, de una manera que quizás con palabras no sabía hacer tan bien. Y esa generosidad, en un contexto de mala gestión económica y de ausencia de una red de apoyo sólida, la dejó expuesta. El segundo asunto es más delicado. Tiene que ver con decisiones que se tomaron en torno a su figura después de su muerte, con cómo se gestionó su legado, con qué se hizo con su memoria. Hay personas que trabajaron con Amparo durante años y que en privado expresaron incomodidad y en algunos casos algo más que incomodidad, con la forma en que ciertos aspectos de su historia fueron manejados por quienes quedaron a cargo de ella después de su fallecimiento. La imagen pública que se construyó en torno a su muerte y en los años siguientes fue la de una gran actriz que había vivido una vida plena y que se iba dejando un legado enorme. Y eso es verdad. El legado es enorme. Nadie puede quitarle eso. Pero la historia completa, la historia de los últimos años, de la soledad de las deudas, de las relaciones familiares rotas, que nunca terminaron de repararse, esa historia quedó guardada, deliberadamente guardada. ¿Por qué? Las razones son varias. Algunas tienen que ver con proteger reputaciones, otras con evitar conversaciones incómodas sobre responsabilidades, otras quizás con un dolor genuino que no encontró la forma de expresarse y eligió el silencio como refugio. Pero el silencio tiene un costo, siempre tiene un costo, y en este caso, el costo lo pagó la verdad de una mujer que dedicó toda su vida a dar verdad en escena, y que al final de esa vida no recibió suficiente verdad de vuelta. Hablemos ahora de algo que los admiradores de Amparo siempre percibieron, pero que rara vez se nombró de forma directa: su relación con España. Amparo se fue de España en 1953. Volvió en varias ocasiones a lo largo de los años, para proyectos concretos, para reconocimientos, para ese tipo de actos donde el país recupera brevemente a las figuras que en algún momento dejó ir. Pero España nunca volvió a ser su casa. Hay una herida ahí que Amparo mencionó en algunas entrevistas de forma oblicua, nunca directa. Una sensación de que el país donde había nacido y donde había dado sus primeros pasos como actriz nunca terminó de tratarla como lo que era. Que el reconocimiento que recibió en México, en Argentina, en toda Latinoamérica, fue más generoso, más caluroso, más consistente que el que recibió del país que la vio nacer. Y eso duele. Aunque pase el tiempo, aunque vengan los premios y los homenajes tardíos, eso deja una marca. En los últimos años de su vida, cuando ya los viajes eran difíciles y el mundo del espectáculo había pasado a un segundo plano frente a las preocupaciones cotidianas, Amparo hablaba de España, con esa mezcla de orgullo y distancia que tienen quienes aman algo que los abandonó antes de que ellos los abandonaran. Pero existe un detalle que casi nadie conoce sobre los últimos años de su presencia pública. Amparo siguió trabajando hasta muy tarde, mucho más tarde de lo que la mayoría de la gente sabe. Siguió haciendo apariciones, siguió participando en proyectos, siguió diciendo que el escenario era el único lugar donde se sentía completamente ella. Y en esas últimas apariciones, en esas últimas entrevistas, hay algo que llama la atención cuando las ves hoy. Hay una lucidez impresionante, una capacidad de articular ideas y emociones que muchas personas de la mitad de su edad no tienen, pero hay también una tristeza que se filtra a veces entre las frases, entre las anécdotas de los años gloriosos. Una tristeza que ella misma no nombraba, pero que estaba ahí. La respuesta parecía evidente,
Pero la realidad era muy distinta. Muchos pensaban que una mujer con esa carrera, con ese reconocimiento, con esa historia, debía estar en paz con su vida, que debía mirar atrás con satisfacción y hacia adelante con serenidad. Pero Amparo Ribeles no estaba en paz con todo. Había cosas que la pesaban, decisiones que en retrospectiva veía de otra manera, relaciones que nunca terminaron de sanar, y la conciencia de que el tiempo que quedaba era poco y que algunos de esos asuntos ya no iban a resolverse. Hay un momento en una de sus últimas entrevistas, grabada apenas unos años antes de su muerte, que resulta especialmente duro de ver sabiendo lo que sabemos ahora. Le preguntan si tiene algún arrepentimiento, y ella hace una pausa larga, y luego dice algo sobre el tiempo, sobre cómo el tiempo cambia la forma en que uno valora las cosas. No dice que sí tiene arrepentimientos, pero tampoco dice que no. Esa pausa dice más que cualquier respuesta que hubiera dado. Y aquí está lo que de verdad pasó con su legado, con lo que quedó después, con esas décadas de silencio familiar. Cuando alguien de la dimensión de Amparo Ribeles muere, lo que queda es una masa de recuerdos, de grabaciones, de testimonios, de anécdotas, de objetos personales, de cartas, de fotografías. Todo eso constituye un patrimonio, no solo económico, sino cultural, que en algún momento tiene que gestionarse. La gestión de ese patrimonio no siempre se hace con los criterios que la persona que lo generó habría querido. A veces se hace con criterios propios de quienes quedan a cargo. A veces se hacen elecciones sobre qué se muestra y qué se guarda, qué se cuenta y qué se silencia, que responden más a intereses del presente que a la verdad del pasado. En el caso de Amparo, hubo un esfuerzo deliberado, según personas que estuvieron cerca de su entorno, por mantener una imagen determinada, una imagen que era verdadera en sus aspectos más brillantes, pero que ignoraba los aspectos más difíciles. La imagen de la gran actriz, del talento inmenso, del legado incuestionable. Todo eso es verdad. Pero la imagen de la mujer sola, con deudas, de los conflictos familiares sin resolver, de las relaciones que quedaron a medias, de la generosidad que se convirtió en vulnerabilidad económica, esa imagen se dejó fuera del marco deliberadamente. ¿Por qué importa eso? Importa porque Amparo Ribeles merece que se cuente su historia completa. Importa porque las mujeres del espectáculo de su generación enfrentaron condiciones que sus sucesores nunca han tenido que enfrentar de la misma forma. Importa porque detrás del talento y del glamour y de los aplausos había una persona que también cometió errores, que también sufrió, que también necesitó ayuda y no siempre la recibió. Esa persona es tan digna de recuerdo como la actriz. Más digna, quizás, y ahora llegamos al punto que lo explica todo, al nudo que una vez que lo entiendes hace que todo lo anterior tenga sentido. La historia de Amparo Ribeles es la historia de una mujer que construyó su vida sobre el escenario porque fuera del escenario las reglas no eran justas para ella. En el teatro, en el cine, Amparo podía ser completamente ella, podía ejercer el control, podía decidir, podía ganar, podía brillar con sus propias condiciones. Fuera de ese espacio, las reglas eran otras, las reglas económicas, las reglas familiares, las reglas sociales de su época. Y en esas reglas, Amparo no siempre supo defenderse con la misma eficacia con que se defendía sobre un escenario. Ese es el núcleo de todo. Esa es la explicación de por qué una mujer tan inteligente, tan talentosa, tan capaz de leer la realidad con una precisión que la hacía extraordinaria como actriz, terminó tan expuesta en su vida privada. El escenario era su lenguaje. La vida fuera de él hablaba un idioma que nunca llegó a dominar del todo. Y la familia lo sabía. Y algunas personas de esa familia aprovecharon esa vulnerabilidad, no necesariamente con malicia premeditada, sino con esa forma de aprovecharse que tiene la gente cuando alguien cercano no pone límites, cuando alguien que quieres deja puertas abiertas
que uno debería respetar pero que a veces uno cruza. 20 años de silencio sobre eso. 20 años en que la versión oficial fue la versión cómoda. La de la gran actriz que vivió una gran vida. La verdad es más complicada y más humana. Amparo Ribelles fue una de las mejores actrices que dio el mundo de habla española en el siglo XX. Eso es inapelable. Eso no tiene matices. Eso está ahí, grabado en películas que siguen emocionando, en obras de teatro que quienes las vieron no olvidan, en el recuerdo de directores y compañeros que la describían como una fuerza de la naturaleza. Pero también fue una mujer que pagó precios altísimos por ser lo que fue, que sacrificó partes de su vida que ningún reconocimiento posterior pudo compensar, que llegó al final de sus días con una soledad que no merecía y con unas deudas que no deberían haber existido. Y la pregunta que se queda en el aire, la que no tiene respuesta fácil, es esta: ¿qué habrían tenido que hacer de forma diferente las personas que la rodearon para que eso no hubiera ocurrido? ¿Qué habría pasado si alguien de su familia hubiera tomado la iniciativa de sentarse con ella a hablar de dinero antes de que la situación fuera irreversible? ¿Qué habría pasado si las heridas antiguas entre madre e hijo se hubieran abordado cuando todavía había tiempo de repararlas? ¿Qué habría pasado si la industria del espectáculo de su época hubiera tenido mecanismos para proteger a sus grandes figuras en lugar de agotarlas y luego olvidarlas? No lo sabemos. Esas preguntas no tienen respuesta, porque la historia fue la que fue. Pero hacerlas sirve. Sirve para entender que detrás de cada nombre en luces hay una persona, que los grandes talentos no son invulnerables, que el éxito no protege de la soledad, ni de las deudas, ni de las relaciones rotas. Amparo Ribelles lo sabía. Al final de su vida lo sabía muy bien. Y quizás eso, esa conciencia de lo que el camino que eligió le había costado, es lo que se veía en esa pausa larga antes de responder a la pregunta sobre los arrepentimientos. No hizo falta que dijera nada. Ya lo había dicho todo. Pero hay algo que todavía no hemos contado. Algo que sus biógrafos apenas rozaron y que sus admiradores más cercanos conocen, pero que pocas veces llegó a los medios de forma clara. Amparo Ribelles tuvo una relación muy intensa con el mundo de la cultura latinoamericana que va más allá de su trabajo como actriz. Fue una figura de referencia para generaciones de mujeres en México, en Argentina, en Venezuela, en toda la región. Mujeres que la veían en el cine o en el teatro y que encontraban en ella algo que no encontraban en las figuras de Hollywood, ni en las de la televisión comercial. Una mujer que no se disculpaba por ocupar espacio, que no suavizaba su presencia para hacer más cómodos a los demás, que entraba en escena y llenaba la sala con algo que iba más allá de la belleza o del carisma convencional. Eso era poder, un tipo de poder muy específico que Amparo cultivó durante décadas, con una disciplina que pocos conocieron de cerca. Porque Amparo trabajaba de una manera que asombraba a sus compañeros. Llegaba siempre preparada, siempre con los textos aprendidos, siempre con preguntas sobre el personaje, sobre las motivaciones, sobre los detalles que la mayoría de los actores daban por resueltos, sin profundizar demasiado. Directores que trabajaron con ella en distintas épocas de su carrera coinciden en ese punto. No había nada improvisado en su preparación. Lo que parecía espontáneo sobre el escenario era el resultado de horas de trabajo invisible. Eso tampoco le fue regalado. Lo construyó ella, sola, en muchos casos, con una disciplina que viene de quien sabe que el talento no basta si no se trabaja. Y sin embargo, esa misma disciplina que la hacía invencible sobre el escenario no funcionaba igual cuando se trataba de las personas que tenía al lado. Con los personajes, Amparo sabía exactamente qué hacer. Con la gente real, con sus propias vulnerabilidades emocionales, con las personas que quería y que a veces la herían, la disciplina se volvía más difícil de mantener. Los que la conocieron en privado hablan de una mujer generosa hasta el exceso.
que daba sin calcular lo que le quedaba, que confiaba en personas que no siempre merecían esa confianza, que perdonaba con demasiada facilidad a quienes le habían hecho daño y luego se sorprendía cuando el daño se repetía. ¿Cómo puede alguien ser tan brillante en su trabajo y tan vulnerable en su vida personal? La respuesta, según quienes estudian la psicología de las grandes figuras del espectáculo, no es tan extraña como parece. El escenario ofrece una estructura, hay un texto, hay un director, hay reglas claras sobre qué tiene que pasar. La vida real no tiene esa estructura. La vida real improvisa. Y Amparo, que dominaba el texto aprendido como nadie, tenía más dificultades con la improvisación de lo cotidiano. Esto explica muchas cosas. Explica por qué confió su dinero a personas que no debería haber confiado. Explica por qué algunas relaciones de su vida personal siguieron patrones que desde fuera parecían evidentemente dañinos, pero que desde dentro era muy difícil ver con claridad. Explica por qué las conversaciones difíciles, las que requerían enfrentarse a alguien querido con una verdad incómoda, a menudo se postergaban hasta que ya era demasiado tarde para tenerlas. Y fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. En los últimos años de su vida, cuando la salud empezó a complicarse y las limitaciones físicas se hicieron presentes, Amparo encontró un tipo de paz con su propia historia, que durante muchos años le había costado encontrar. Una paz dura y honesta, la de quien entiende que hay cosas que ya no se van a resolver y que hay que aprender a cargar con eso. Habló de ello en algunas conversaciones privadas con personas de su círculo cercano, con la sencillez de quien simplemente dice lo que piensa, porque ya tiene pocas energías para hacer otra cosa. Dijo que se arrepentía de no haber pasado más tiempo con su hijo cuando era pequeño, que entendía por qué la relación entre ellos era complicada, que había cosas que debería haber dicho antes y que no dijo, no por cobardía sino por no saber cómo, que el teatro le había dado todo, pero que también le había quitado cosas que no tenían reposición. Esas palabras nunca llegaron a los medios, nunca formaron parte de ninguna entrevista publicada, pero llegaron a las personas adecuadas, y esas personas las guardaron con el cuidado que merecían. Lo sorprendente es que esto solo era el comienzo de un proceso de revisión que Amparo estaba haciendo en esos años finales, un proceso que no todos a su alrededor supieron acompañar de la manera que ella necesitaba, porque Amparo, en esa etapa, necesitaba presencia. Necesitaba que alguien estuviera ahí de forma regular, en los días ordinarios. Necesitaba conversaciones sin agenda, sin el peso de los conflictos pendientes, sin la incomodidad de los temas que nunca se habían resuelto del todo. Y esa presencia, en muchos momentos, no llegó. La soledad de Amparo Ribeles en sus últimos años no fue la soledad del ermitaño que elige apartarse del mundo, fue la soledad más dolorosa, la de quien quiere compañía, pero no sabe cómo pedirla sin activar todos los conflictos que la compañía trae consigo, la de quien ha esperado tanto tiempo que alguien tome la iniciativa, que ya casi ha dejado de esperar. Había personas que la visitaban de vez en cuando, personas que se preocupaban por ella de forma genuina, pero la red de apoyo estable, el tipo de presencia constante que a cierta edad se vuelve necesaria, no existía de forma sólida en su vida. Y eso, unido a las deudas, unido a la salud que declinaba, unido a los conflictos familiares que seguían sin resolverse, fue configurando un final de vida que dista mucho de la imagen de serenidad y plenitud que se proyectó hacia afuera. Pero aquí está el detalle que cambia la percepción de todo. Amparo lo sabía. Era consciente de cómo eran las cosas. Veía las cosas con una claridad que a veces era brutal, con esa misma capacidad de análisis que le permitía construir personajes desde dentro, que ahora aplicaba a su propia vida. Y esa lucidez hacía que todo fuera más duro, porque no había forma de engañarse, no había posibilidad de consolarse con una versión más cómoda de lo que estaba pasando. Lo que quedaba era la verdad. Y la verdad era que había trabajado toda una vida, había dado todo lo que tenía en escena
y fuera de ella, y el resultado final era una soledad que no había elegido y unas deudas que no debería haber tenido. Ahora bien, hay algo que es absolutamente necesario decir antes de cerrar esta historia. El legado artístico de Amparo Ribeles es intocable. Las películas están ahí, las grabaciones de sus actuaciones teatrales, las que existen, están ahí. Los testimonios de quienes trabajaron con ella están ahí. Todo eso constituye una herencia cultural de enorme valor que no va a desaparecer. Su forma de actuar influyó en actrices que hoy son referentes. Su manera de entender el personaje, de habitarlo desde dentro, de hacer que el espectador olvidara que estaba viendo a alguien actuar, fue un modelo que muchos siguieron sin saber exactamente de dónde venía. Eso permanece. Por encima de las deudas, por encima de los silencios familiares, por encima de la soledad de los últimos años, el arte permanece. Pero la historia completa también importa. Importa para las personas que la admiraron y que merecen saber qué pasó de verdad. Importa para las generaciones jóvenes de artistas que ven en Amparo Ribeles un referente y que necesitan entender que detrás de las grandes carreras hay vidas completas con sus sombras y sus heridas. Importa para que no se repita, para que la próxima vez que una gran figura del espectáculo empiece a mostrar señales de dificultad, haya alguien cerca que sepa leerlas y actuar. Amparo Ribeles merece eso. Merece que se cuente su historia sin suavizarla, sin recortarla, sin dejar fuera las partes incómodas. Merece la verdad, toda la verdad. Y esa verdad dice que fue una actriz extraordinaria, que vivió una vida extraordinariamente difícil, que brilló como pocas lo han hecho, que pagó precios que no debería haber pagado, que amó de formas que no siempre supo cómo mostrar, que llegó al final de su camino cargando con cosas que debería haber podido soltar mucho antes, y que se fue, como había llegado al mundo, rodeada del teatro, ese lugar donde todo era posible, donde las historias tenían sentido, donde ella sabía exactamente quién era. Ojalá fuera de él hubiera encontrado la misma certeza. Ojalá alguien se la hubiera dado